La Primera Guerra Mundial fue el conflicto que involucró a todo el mundo entre 1914 y 1918. Y digo todo el mundo porque aunque muchos países no se involucraron en esta guerra militarmente, sí se afectaron muchas naciones económica, política y socialmente, entre otros. La guerra empezó a conformar el futuro como hoy lo conocemos. Las armas militares avanzaron de tal forma que algunos objetos que tenemos en nuestras casas se hallaron gracias al armamento militar que se formaba en la guerra. Hay muchas cosas que aclarar sobre esta guerra, pero este será un breve resumen de este primer gran conflicto bélico. En primer lugar, la Primera Guerra Mundial empezó el 28 de julio de 1914 y terminó el 11 de noviembre de 1918. La causa inmediata del estallido de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngaro. El gobierno austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, la cual fue apoyada por Rusia. La guerra se dividió entre dos bandos, la Triple Entente, Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial, a la que más tarde se les unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos. El otro bando fue la Triple Alianza, con el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y además tarde se incorporó Turquía. La Primera Guerra Mundial se destacó por la Guerra de las Trincheras. Este fue un componente fundamental del escenario europeo de la Primera Guerra Mundial. Aquí los soldados británicos se ocupaban una trinchera alemana en Oliviers-la-Baucie, Francia, durante la batalla del Somme en 1916. Oficialmente la Primera Guerra Mundial culminó cuando se firmó el Tratado de Versalles, que fue lapidario con Alemania, señalada como responsable de las desgracias originarias por el combate. Alemania perdió todas sus colonias fuera de Europa. En total, Alemania perdió el 13% de su territorio europeo y perdió su moneda. Y entró al periodo que llamamos la Gran Depresión, que podríamos hablar en otros videos. Aquí termina la Primera Guerra Mundial, pero no la última. Fue un conflicto militar global que se desarrolló en 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias. El detonante del conflicto fue la declaración de guerra de Reino Unido y Francia a la Alemania nazi del 3 de septiembre de 1939 tras la invasión alemana de Polonia el día 1 de septiembre de aquel año. Esto hizo que el Reino Unido, Francia, Canadá, Nueva Zelanda y Sudáfrica le declararan la guerra a Alemania, pero como Alemania temía que lo atacaran por dos bandos distintos, Rusia y Francia, como en la Primera Guerra Mundial, Alemania se alió con Rusia temporalmente para invadir más países y formar la Segunda Guerra Mundial. Esta vez los franceses se movilizaron lento porque usaron bicicletas. En cambio, los alemanes se movilizaron muy rápida y agresivamente usando la Blitzkrieg. La Blitzkrieg es un tipo de técnica militar donde se ataca al oponente, iniciando primeramente con bombardeos, luego con una fila de tanques y hombres muy rápidamente para así neutralizar al enemigo sin dejarlo con alguna que otra opción de ataque. Esta estrategia militar la usaron en la región de Polonia y en la guerra contra Francia. Así, el 6 de octubre se rindió Polonia, pero no oficialmente, y Rusia y Alemania pararon un rato de pelear para formar más ejércitos y armas, y no invadieron ningún país. Este periodo le llamaron la Guerra de Mentira, porque aunque todavía estaban en guerra, ningún país estaba atacando a otro. La Guerra de Mentira acabó el 10 de mayo de 1940, cuando Alemania atacó por sorpresa a Francia, usando la misma estrategia que en la Primera Guerra Mundial: atacar pasando por Bélgica a Francia, para así devolverse a traicionar a Rusia. Los aliados trataron de defenderse, pero Alemania era muy rápida con la Blitzkrieg. Usando la Blitzkrieg, Alemania cruzó las Ardenas y rodeó rápidamente a Francia e Inglaterra, acorralándolos en la playa de Dunkerque. Pero gracias a la Operación Dínamo, los soldados franceses y británicos lograron salir de la playa en barcos.
pero al descuidar la playa de Dunkerque, Alemania tomó Francia y así hacia Francia se rindió y firmaron un armisticio con Alemania en el mismo vagón de tren donde firmaron anteriormente el armisticio en la Primera Guerra. Después de invadir Francia, Hitler decidió invadir a Gran Bretaña formando la Luftwaffe, ya que Alemania no podía invadir a Gran Bretaña por el mar, pues la fuerza marítima del Reino Unido era muy poderosa y se pusieron a batallar en el aire. Después de eso, Alemania bombardeó la Fuerza Aérea de Francia. Esto enojó mucho a Inglaterra y mandó bombardear Berlín, así que Hitler mandó responder al ataque hacia las ciudades más importantes de Gran Bretaña. Pero Inglaterra no se rindió y Alemania se vio obligada a dejar de invadir el Reino Unido. Después del conflicto, Alemania decidió atacar la Unión Soviética porque a Hitler no le gustaba el comunismo. Y eso era la Unión Soviética, comunismo. Y la Unión Soviética tenía un territorio bastante grande. Y esto era lo que querían los nazis, un imperio colosal y gigante. Pero en el intento de conquistar Rusia con la Operación Barbarroja llegó el invierno y el ejército alemán no tenía el equipamiento militar necesario para sobrevivir al cruel invierno de Rusia y así el ejército nazi empezó a decaer. Mientras tanto, los nazis seguían exterminando más de 11 millones de personas en el Holocausto, que se conoce como el periodo más oscuro de la historia de la humanidad. Todo gracias a la intolerancia, racismo y discriminación religiosa e ideológica. Más al oriente, Japón también tenía deseos de hacer un superimperio que comprendiera desde lo que es el sudeste asiático, China y algunas islas del mar Pacífico. Pero para conquistar esas islas, que ya tenían dueños, tocaba pelear contra los megabarcos indestructibles del ejército de los Estados Unidos. Así que Japón decidió atacar la base naval de los Estados Unidos en Hawái para así desarmarlos. Pero hubo un pequeño problema, se les olvidó destruir los portaaviones y los demás puertos navales en los Estados Unidos, y el imperio japonés también empezó a decaer. Mientras tanto, Alemania seguía peleando en la batalla de Stalingrado, la cual perdió. Y los nazis fueron obligados a retirarse, mientras Francia y Rusia lo atacaban, como en la Primera Guerra Mundial. Con tanta presión, Hitler decidió casarse con su amante y suicidarse. Así acabó la guerra en Europa. Se liberaron todos los campos de concentración y muchas ciudades empezaron a reconstruirse, al igual que los corazones de los europeos. Pero en Japón seguían peleando contra Estados Unidos, así que Estados Unidos mandó 2 bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. Pero ese es tema profundo, largo y extenso, y lo podríamos hablar en otro video. Luego de lanzar 2 bombas nucleares, Japón se rindió el 14 de agosto de 1945, y ahí sí acabó la Segunda Gran Guerra.